Siddhartha Gautama fue el príncipe de la tribu de los Sakyas. Cansado de los placeres fútiles que le ofrecía la vida en palacio, decidió escapar al bosque con los samanas. Allí aprendió diferentes clases de yoga, diversas formas de meditar. Llevó a cabo toda clase de austeridades, llegando a reducir su cuerpo a un simple esqueleto. Pero no encontró lo que buscaba: la salida al dilema del sufrimiento humano. Cansado de escuchar toda clase de sabios, charlatanes y gurús, decidió sentarse debajo de un árbol y no levantarse de allí hasta haber obtenido el despertar. Desechando toda clase de meditación convencional, que consiste en concentrar la mente en un objeto o punto en el cuerpo, enfocó la atención en la respiración y permaneció en silencio. Finalmente, Siddhartha se convirtió en Buda, que quiere decir despierto, y pudo ver claramente la realidad, sin los paradigmas, teorías y prejuicios de su mente. Se dice que de allí se dirigió a la ciudad de Benares, donde pronunció su primer sermón público. Entonces el Buda Gautama habló de lo que había descubierto: que el mundo es sufrimiento, que esta vida es sufrimiento, que todas las personas sufren desde la cuna hasta la tumba, que el sufrimiento, ya sea físico o psicológico, es el pan de cada día de la humanidad. Además de esto, Gautama descubrió que el sufrimiento tenía una causa. Buda sentenció: la causa del sufrimiento es el deseo. La palabra original que Buda usó en su discurso, que ha sido traducida al español simplemente como deseo, tiene un significado mucho más amplio y profundo de lo que comúnmente se le suele atribuir. Traducirla como deseo se presta a muchas confusiones e interpretaciones erróneas de la enseñanza de Buda. Dos palabras que se acercan mucho más a la esencia del sermón de Buda son apego y expectativas. Así, podríamos reformular la frase de la siguiente manera: la causa del sufrimiento son los apegos y las expectativas. Un apego es el resultado de un proceso cognitivo que te hace creer que necesitas algo para sentirte bien, como por ejemplo sexo, fumar, drogas, aceptación social, reconocimiento, sentirte amado y apreciado, poder, fama, control, etc. Un apego es una enfermedad que nubla tu vista y evita que disfrutes de las cosas más simples de la vida. Es una falsa creencia de que no podrás ser feliz o tener paz si no tienes aquello a lo que estás apegado. Una expectativa, como su nombre lo indica, consiste en esperar que algo suceda como tú esperas que suceda. La expectativa surge del apego mismo, de tu deseo de controlar la vida, la expectativa de que te traten como crees que te deberían tratar, de que te aprecien, de que te respeten y que te dediquen el tiempo que dices merecer. En su sermón de Benares, el Buda Gautama nos entregó el antídoto contra el sufrimiento. Él dijo: si sueltas tus apegos y expectativas, te liberarás del sufrimiento. Así es, si eliminas la causa, el efecto desaparece. Si no hay apegos y expectativas, no hay sufrimiento. Entonces tu vida se convierte en un océano de dicha infinita que permanece a pesar de las circunstancias externas. Lo que todo apego busca, de una u otra forma, es vivir la experiencia sensorial del placer. No debes confundir la dicha con el placer. La dicha viene de tu ser y la puedes experimentar en cada momento, disfrutando de las cosas más simples de la vida, como una puesta de sol, una sonrisa, una flor, jugar con tu mascota o conversar con un amigo. En cambio, el placer es una experiencia pasajera que depende por completo de objetos o personas específicos. La dicha se puede experimentar por medio de objetos externos, pero no depende exclusivamente de ninguno en particular. Si hoy sientes dicha observando una flor y mañana esa flor ya no está, podrás sentirla en cualquier otra cosa. En cambio, el apego depende por completo de un solo tipo de objeto.
Si te apegas a la flor que viste hoy, mañana sufrirás cuando no esté. Y ya no pensarás sino en la flor y serás incapaz de ser dichoso aunque te encuentres en medio del más exuberante jardín. La dicha consiste en la capacidad de gozar de todo y de nada, de disfrutar plenamente lo que la vida te trae en cada momento. En cambio, el apego hace que únicamente disfrutes de un estímulo determinado, desechando todo lo demás. No importa cuán bella sea la vida o cuántas experiencias hermosas brinde, el que está apegado no puede ver nada de eso. Para él, solo el objeto de su apego produce placer y el no tenerlo le produce sufrimiento. El apego es una fijación o error cognitivo, es decir, una falsa creencia que has aceptado en tu mente de que la felicidad depende de un determinado objeto. El apego nace cuando experimentas una carencia de amor, real o imaginaria, y buscas llenarla a través de un objeto en cuestión. Cuando sabes que eres amor, que tu ser es amor, y lo disfrutas plenamente, entonces empiezas a desviar la atención de los apegos externos para disfrutar la belleza que existe fuera y dentro de ti. Para poder entender a fondo la naturaleza del apego, necesitamos entender qué es placer y por qué la mente lo busca insaciablemente. El placer viene de la mano con el sufrimiento, por ello es indispensable que entendamos cómo operan estos dos factores. La mente siempre está buscando con afán el placer como una forma de escapar temporalmente a los conflictos y al sufrimiento creados por ella misma. El círculo vicioso placer-sufrimiento funciona de la siguiente manera. Primero viene la atracción hacia un determinado objeto, persona o sustancia, llámese sexo, pareja, etc. La atracción se da a través de los sentidos y hace que la persona termine experimentando aquello que le atrae. La atracción lleva a la experiencia placentera. Por medio de esta se activa el funcionamiento de ciertos neurotransmisores involucrados en la sensación de placer. A través de este proceso, todo el cuerpo es afectado de una forma agradable que queda grabada en la memoria de las células. Hasta aquí todo está bien. Es perfectamente normal para el ser humano disfrutar de placeres naturales como la sexualidad, una buena comida, la compañía de un amigo o cualquier otra experiencia gratificante. Esto solo se convierte en un problema cuando surge el deseo de repetir la experiencia una y otra vez sin control. A esto se le llama apego o adicción. Cuando hablo de adicción, no solo me refiero a sustancias psicoactivas. Una persona también se puede volver adicta a otras personas, a recibir palabras de aprobación, al chisme, a la comida, a la televisión, al dinero, a la fama, al poder, etc. No existe diferencia entre alguien que es adicto a la marihuana y alguien que es adicto al poder o a la fama. Es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que nuestra sociedad condena a uno mientras aplaude al otro. Nuestra cultura tiene unos estándares muy hipócritas a través de los cuales diferencia la conducta normal de la anormal. Dichos estándares han sido creados por la mente egoísta y enferma. Después de la experiencia de placer viene la fase de hastío, arrepentimiento, sufrimiento. Aquí se experimentan las consecuencias desagradables del placer. Es la resaca después de la borrachera, la tos que produce el cigarrillo, la destrucción de la familia a causa de la infidelidad, el dolor por el dinero gastado innecesariamente, la pérdida de intimidad que confiere la fama, la falta de tranquilidad y paz mental que viene con el poder, etc. Después de la fase de hastío, viene la fase de abstinencia. Puede darse después de minutos, horas, días o semanas de la última vez de haber experimentado el objeto de apego. Esto depende de la naturaleza del mismo. Aquí la mente empieza a recrear las imágenes y sensaciones de la experiencia pasada, las células empiezan a pedir una nueva dosis de adrenalina, endorfinas, nicotina, cafeína o cualquier otra sustancia. No importa si la adicción es a algo físico o psicológico, siempre existe una dependencia a nivel celular porque cualquier sensación placentera genera cierto tipo de neurotransmisores que van a las células. Hay placer igualmente adictivo en el chisme, en infligir daño físico o psicológico a otros, en la manipulación, en la sensación de control, etc. Para escapar del sufrimiento, la mente busca repetir la experiencia placentera.
Cuando esto no es posible, se experimenta un sufrimiento aún más terrible. El adicto sufre porque no puede recibir su nueva dosis de reconocimiento, de heroína, de fama, de la experiencia placentera que produce controlar o humillar a otros, del orgasmo que confiere el sexo, del placer de sentirse amado y aceptado. Poco a poco, la mente y las células del cuerpo se van adaptando también a la sensación de placer que empiezan a reclamarlo de forma continua. Así el círculo vicioso se repite una y otra vez. El placer y el sufrimiento son como las dos caras de una misma moneda. Todos saben los efectos dolorosos de la adicción a alguna droga. La adicción al sexo ha llevado a muchas personas a adquirir enfermedades o destruir sus hogares. La adicción al poder, al dinero o a la fama lleva a muchos otros a hacer cosas de las cuales se arrepienten luego. Siempre habrá una experiencia dolorosa, por más sutil que sea, acompañando a la búsqueda de placer. Este video es un extracto del libro Ser consciente de lo inconsciente de Walter J. Velázquez, disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Este es un canal dedicado al despertar de la conciencia. Ayudaría mucho si te suscribes a él, le das me gusta, escribes un comentario y lo compartes con tus amigos. Deseo un día lleno de conciencia para ti.